Buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es Eduardo, el creador de Arturo Ártico, un símbolo que abraza la inclusión. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Este programa está siendo transmitido en vivo por www.youtube.com/RBP TV también por Expo Diversity, y está siendo retransmitido por el portal de noticias www.discapacidadaldia.com de la Fundación Afaniac Vinaroz de España. El trastorno del espectro autista es una condición del neurodesarrollo que puede manifestarse de formas muy distintas en cada persona. Por eso, en muchos casos, pasa desapercibido durante la infancia, especialmente cuando los signos son sutiles o se confunden con timidez, sensibilidad o comportamientos particulares. Esta diversidad hace que muchas personas crezcan sin saber que son autistas. Para algunos, el diagnóstico llega recién en la adolescencia o incluso en la adultez y se convierte en una clave para comprender su historia, su forma de sentir y su manera única de relacionarse con el mundo. Lejos de ser una etiqueta, es una herramienta que permite acceder a apoyo, entendimiento y un camino hacia la autenticidad. Conocer el espectro abre las puertas a una vida más consciente y acompañada. En este programa exploraremos la inspiradora trayectoria de Eduardo, un diseñador gráfico con trastorno del espectro autista. A través de su historia conoceremos cómo fue su vida desde la infancia, el impacto del diagnóstico, los retos y triunfos durante su adolescencia y adultez, y el papel fundamental de su familia y amigos en su camino. Más adelante también nos profundizaremos en la creación de Arturo Ártico, el símbolo distintivo de la Fundación Sendero Azul. Descubriremos las motivaciones y la inspiración detrás de este personaje, así como el significado de sus características y el impacto en la comunidad. Y ya tenemos con nosotros a Eduardo Palacios. Él es diseñador gráfico y adulto TEA. Bienvenido, Eduardo, a nuestro programa Una Mirada al Autismo. Gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por invitarme y ser parte de esta conversación, de esta plática. Estoy agradecido de estar aquí y me siento bendecido. Nosotros, Eduardo, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, ¿cómo recuerdas, Eduardo, tu infancia antes del diagnóstico? Bueno, mi infancia se divide en varias etapas. Obviamente en la que todo estaba tranquilo y podríamos decir que no pasaba por ninguna novedad por la que debería pasar tal vez un niño de 6, 7 años. Y digamos que todo cambió cuando empecé a sufrir una serie de cambios. Me cambiaron de escuela, nos mudamos de casa. Digamos que por cosas de la vida, varios amigos y personas con las que me llevaba bien terminaron mudándose, terminaron alejándose y digamos que ahí fue cuando empezó un poco lo que fue la travesía, digamos que las aventuras de alguien que le costó mucho adaptarse al cambio, a una nueva escuela, estar en un ambiente en donde todo empezó a ser más conflictivo. La escuela era muy exigente y yo me distraía mucho, tenía problemas para socializar con los otros compañeros, y cuando lo hacía, digamos que o era muy
digamos que era muy extrovertido a veces o era muy inquieto, a ratos después era muy tímido. Digamos que sí fue un poco difícil esa etapa. Pasé, pa- pasé a veces un poco, podríamos decir que triste porque sentía que no encajaba en ningún lado, no encajaba en la escuela, no encajaba en mi propia familia a veces, sentía que todo era difícil, sentí que no pertenecía a ningún sitio. Yo intentaba adaptarme, intentaba aprender, pero a veces sentía que simplemente algo andaba, algo andaba mal conmigo, algo era diferente y aunque tuve momentos buenos, momentos agradables, debo, debo decir que más bien era sobrevivir. Para mí era sobrevivir cada día, andar con la gente. Siempre tenía que preparar lo que iba a decir porque si alguien, si alguien de repente me abordaba y quería que hable, yo no podía, me hacía nudos y simplemente no era lo mío conversar, no era lo mío interactuar con las personas. La verdad que ahí fue cuando mis papás se empezaron a preocupar bastante por mí y me llevaron a psicólogos, a especialistas y, y digamos que ese fue el inicio de un camino largo porque pese a la ayuda de especialistas, digamos que era difícil dar con lo que me pasaba. Fue un largo camino. Claro, ¿y qué edad tenías cuando ya recibiste tu diagnóstico? Oh, ya debí tener unos 21 o 22 años cuando recibí el diagnóstico, ya fue de adulto. Claro, y ya te habías enfrentado a muchas cosas, tanto en la escuela, en el colegio y la universidad. Precisamente, podríamos decir que tuve que aprender cómo actuar, tuve que aprender precisamente eso, actuar como una persona tranquila, tuve que dominar mis propios impulsos, tuve que dominar mis enojos, mis tristezas, mis arrebatos, porque podríamos decir que para bien o para mal, una persona con Asperger es una persona muy emotiva, con muchos sentimientos, con muchas reacciones explosivas y claro, eso tiene por un lado cosas buenas y cosas malas. Digamos que para las personas que no te conocen tal vez eres una persona rara simple, que simplemente está ahí gritando con una sonrisa en el rostro o eres alguien que se quedó en la esquina simplemente pensando en sus cosas. La verdad que todo eso me tocó controlar, dominar y al mismo tiempo adaptar y yo creo que al final eso estuvo bien porque me ayudó mucho para poder terminar mis estudios, que yo la verdad creía que no iba a poder porque no solo en lo social, sino en lo que es la concentración, en lo que es tratar de entender materias que no entiendes, materias que no te gustan, todo eso era, todo eso era complicado para mí. Simplemente no, mm, por más que leía, por más que intentaba aprender, sentía que no podía con nada. Y, y creo que fue gracias al apoyo de mis papás y de uno que otro maestro que sí me tuvo paciencia, así como así como tal vez la interacción entre mis amigos, mis seres queridos, todos ellos ayudaron poco a poco, porque a mi alrededor la gente sí sabía que yo tenía problemas para estudiar y quienes sí se preocuparon intentaron darlo todo lo posible para que yo aprenda, para que yo sea mejor y, y, y yo por mi cuenta aprendí a entender que así hay cosas que me tengo que guardar, hay cosas que tengo que expresar de cierta manera y eso hizo que, eso hizo que tanto en la escuela, colegio, universidad me tocase de alguna forma aguantar, guardarme las cosas, saber cómo decir otras. Todo eso fue un desafío para mí, y- pero creo que al final supe cómo hacerlo, pese a igual todas las dificultades.
Claro, y en el instante, te dices a los 22 años de haber recibido ese diagnóstico, ¿qué sentiste? ¿Fue algo negativo para ti? ¿Fue algo positivo? Ay, bueno, por fin, como un aliciente, ya sé lo que tengo. ¿Cómo fue esa reacción? Eh, Tuve sentimientos encontrados. Fue una mezcla de emociones. La verdad es que por un lado yo sentía que algo pasaba conmigo, sentía que yo era diferente. Y la verdad es que enterarme de la noticia de alguna forma fue un impacto, eso sí. Por un, por un lado me alivió al saber que tengo una forma de averiguar más sobre mí y que tengo información, tengo especialistas que finalmente ya saben más sobre mí, sobre mi forma de actuar, y eso, por ese lado, me alegré porque finalmente ya tengo una base de dónde partir, ya sé por qué lado investigar, ya sé por dónde puedo saber más sobre mí. Y por el otro lado, tal vez tuve un poco de angustia al saber que ahora ah, sentía que esto me iba a abrir una puerta a una especie de mundo nuevo. Sentía que estaba entrando a un mundo nuevo en el que, en el que en el que iba a tener ahora mucho más que averiguar, mucho más que aprender y mucho más que sentir. sentía que Sentía que todo de alguna forma iba a ser diferente, porque finalmente tal vez había encontrado una respuesta a quién era. Y en el caso de tus padres, ¿cómo se sintieron al recibir el diagnóstico? Bueno, yo creo que los padres siempre se están preocupando por sus hijos y ellos siempre, en mi caso, se preocuparon por cómo es que yo me sentía, qué era lo que me pasaba. Y, que, y aunque al inicio creo que ellos tal vez tuvieron ciertas dudas, porque bueno, ellos como, como personas de más de 50 años son el tipo, podríamos decir, de padres hechos a la antigua y que al escuchar cosas como Asperger, autismo, son el tipo de cosas que a ellos tal vez les cuesta asimilar, pues en su generación ellos no tenían conocimiento de este tipo de cosas. Así que, aunque trataron de ser comprensivos, diría que, como todo padre, les costó no solo aceptarlo, sino tal vez entenderlo. Porque no se trata solo de decir, ah, está bien, te apoyamos, sino tal vez asimilarlo, entender de qué se trata todo esto. Y ha sido un aprendimiento constante. Hasta la fecha, ellos me siguen preguntando cosas, este, podremos decir que ellos siguen con sus dudas. Y, pero pero por suerte ellos han sido muy comprensivos, han sido pacientes. Debo decir que tal vez en, en otros contextos tal vez ellos no hubiesen sido tan comprensivos. Y hasta ese punto yo creo que es muy importante que tu familia te tenga paciencia, esté dispuesta a entender, esté dispuesta a saber un poco más, esté dispuesta tal vez sobre todo a quererte. Esté dispuesta a tratar de interesarse en ti. Porque yo comprendo que hay padres que puedan estar en negación, padres que puedan tal vez no convencerse de este tipo de situaciones en las que se encuentran sus hijos. Y, pero yo pero pienso que tal vez puede deberse al miedo a lo desconocido, miedo a lo diferente, miedo a que tal vez sea algo malo, y solo puedo decir que así como le dijo mi papá, esto no es nada malo, tal vez sea algo que como tal no tenga cura porque no es ninguna enfermedad, no es ninguna enfermedad, es algo con lo que uno vive día a día, y, y debo decir que, que
los padres, así como los míos fueron comprensivos, yo pienso que todos necesitamos un poco de eso. Y no solo para las personas con autismo. O, pienso que esto sirve para cualquier situación. Si tal vez sus hijos padecen algún trastorno, inclusive alguna enfermedad, alguna condición, hay que entender que el apoyo y el amor por parte de los padres y los seres queridos es muy importante. Y sobre todo el intentar entender un poco más a esa persona. ¿Y el resto de tu familia, cómo fue su reacción? Debo decir que por un lado mis hermanas estudiaron en el campo médico, así que para ellas fue un poco más fácil aceptarlo, asimilarlo, y digamos que con ellas ha sido bueno porque sí ha habido apoyo, sí ha habido una buena relación. Porque a veces pienso que más allá del apoyo se trata de tener una buena relación con alguien. Con esto no quiere decir que hay que ignorar que alguien padezca alguna condición, sino de que a veces uno como una persona con Asperger, uno pasa toda la vida adaptándose al mundo. Y el hecho de que haya personas que no les moleste por un instante de su tiempo adaptarse a esa persona, para mí es reconfortante, porque ellas más que sea, no les, no les molesta, no les molesta tomarse un tiempo, entender cómo soy y digamos, tener interacción, tener momentos en los que son ellas las que se adaptan a mí. Y yo pienso que eso es importante. También mi abuelita también ha sabido, ha sabido ser muy comprensiva. Siendo ella ya una persona muy mayor, agradezco con toda la vida que ella haya podido sin ningún problema aceptarlo y podríamos decir que no complicarse no complicarse con la idea. Y mi prima también ha estado siempre ahí. Para ella no fue ningún problema. Y debo decir que por lo general he tenido el apoyo de mi familia. La verdad no me quiero. Yo sé que muchas personas pasan por este problema en que reciben rechazo de su familia, sufren, sufren tal vez la indiferencia, sufren tal vez el escepticismo, porque a veces dicen, no, tú no tienes nada o algo por el estilo, pero, o sea, solo quiero decir que así como es importante el ambiente en el que te desarrollas, es importante también las personas que están a tu lado, porque, porque a veces no hay nada. Yo sé que se ha de sentir mal que una persona que es importante para ti, que te ha apoyado toda la vida y que de repente, al enterarse de que padeces alguna condición o un trastorno, de repente sientes rechazo por parte de esa persona. Y, y yo pienso que es importante escuchar, es importante darte un tiempo para comprender lo que le pasa al otro, porque eh, pienso que no hay nada más importante que aquellos que te quieren, tu familia, tus seres queridos, y creo que cualquier persona que necesite oír esto deberá debería saber que, que es bueno, que es bueno abrir un poco la mente e intentar comprenderse mutuamente, porque yo sé que para algunos ha de ser, ha de ser como que, bueno, yo no, que espero que me entiendas, pero tú también tienes que entender un poco cómo se siente la otra persona. Yo sé que para algunos padres, para algunas personas ha de ser impactante y por un lado también hay que comprender que no es fácil para ellos, así como no es fácil para uno que padece todos los trastornos y todo. Yo sé que tal vez no debe ser fácil para la otra persona que recibe la noticia, pero pienso que con colaboración mutua, yo pienso que sí se ha de poder, digamos, tener una buena relación.
¿Has recibido, Eduardo, algún momento un comentario como que estás dentro del espectro, pero tú no pareces autista? ¿Cómo te ha hecho sentir eso? ¿Te ha hecho sentir quizás ofendido? Bueno, ofendido no, pero, o sea, supongo que también se debe a que yo más que sea me tocó cambiar bastante. Yo con, yo más que sea con mis amigos de la infancia o mis amigos de toda la vida, puedo llegar a ser podríamos decir que un poco más abierto. Y, y digamos que a partir de que salí del colegio, como por los 17 18 años, yo empecé a ser tal vez una persona un poco, tal vez un poco más controlada en ciertos aspectos. Mucha gente no creería que soy alguien que se enfada, que tiene emociones fuertes, que de repente grita. Y, y yo creo que todo eso se debe a que en serio me esforcé para poder adaptarme a este mundo, en serio me esforcé para que la gente, o sea, en parte para mí mismo, para mejorar como persona y saber controlar mis emociones, al mismo tiempo lo hice para que las otras personas no se sientan tan incómodas, porque pienso que tengo todo mi derecho a expresarme como soy y a ser como soy, pero por otro lado, en mis momentos de enojo la gente no tiene por qué, aguantar mis arrebatos, o no es justo que las demás personas aguanten mi mal carácter. Así que podríamos decir que todo ha sido parte de mi esfuerzo por saber comportarme y saber controlar mis emociones. ¿Has Así que podido canalizar tus emociones, Eduardo? sí, generalmente sí. Más que sea con las personas de afuera, porque yo sé lo difícil que es lidiar con todo eso, y a nadie, yo sé que a nadie le gusta sentir tantas cosas, no saber qué hacer y enojarte, y que de repente de repente de la nada gritarle a alguien. Es una sensación muy conflictiva. Y digamos que tanto tiempo lidiando con esas emociones, con ese enojo, con todo eso, me hizo, digamos, que tratar de pasar con, tratar de controlarlo y pasar como una persona, podríamos decir, responsable de sus emociones, responsable de lo que siente, responsable de todo lo que hace. Así que por un lado, cuando la gente dice que no parezco estar dentro del espectro, no parezco una persona autista, bueno, en parte es un halago tal vez porque significa que todo el esfuerzo que he hecho ha dado frutos tal vez. Por otro lado, sí puede ser un poco molesto, ya que, ya que creo que siento que las personas no te conocen lo suficiente e intentan decir, no, tú no tienes nada, pero o sea, tal vez no te conocen lo suficiente. Y, y bueno, intento no tomármelo mal. Pienso que puede ser tal vez como un halago, pero pienso que la gente tal vez debería tener un poco más cuidado al decir eso, porque porque no saben todo lo que una persona ha pasado para tratar de lidiar con todo esto. Y creo que en esos momentos tal vez una persona puede decir, en serio, no. Puede decir, ¿no? Puede ser eso como que, en serio. Y este, contigo no me lo hubiese esperado, pero dime más. O en serio, pues Mostrar quizás más interés, Edu, ¿verdad? así, Más interés exactamente. en saber, en conocer acerca antes de lo que has vivido y Ujú. de lo que ahora es distinto, es diferente. Así es, porque créanme porque cuando uno ya es diagnosticado, uno pasa por pruebas, uno pasa por exámenes, uno pasa por tantas cosas que sí choca un poco, que después de haber pasado todo eso, por las consultas, por los especialistas, y que de repente te digan, tú no tienes nada, no creo que sea así, es como que un poco,
Oye, pasé por muchas cosas y te puedo asegurar que sí, sí estoy dentro del espectro. Así es. Bueno, tengo un comentario desde las redes. Claudia nos dice, mi admiración por tu resiliencia y que nos cuentes tu historia para aprender como padres cómo podemos ayudar a nuestros hijos. Bueno, retomando las preguntas, ¿qué etapa, Edu, fue la más difícil, la más complicada? ¿La niñez, la adolescencia o la adultez? Mm, yo, yo diría que cada etapa tiene su propia dificultad, porque obviamente cuando uno es niño, el simplemente de tener las tareas acumuladas de la escuela es, pucha, tal vez lo más estresante que puedas tener. Y cuando vas creciendo, obviamente vas teniendo cosas mucho más estresantes. Cuando estás en el colegio ya aprendes no solo por los deberes, sino a tener compromisos, aprendes a, en parte, un poco a ayudar en actividades de la escuela, en actividades de tu casa. Y uno puede pensar en esos momentos que, uff, es lo más estresante del mundo, pero yo diría que la vida adulta es tal vez lo más, está siendo tal vez la etapa más difícil. Pese a que debo decir que cuando eres niño, se genera un impacto importante en ti. Por eso, por eso creo que es importante cuidar mucho la niñez de las personas, porque tú no sabes qué impacto le puede traer a alguien. Y, y es verdad, a veces no es culpa de la gente, a veces uno se toma las bromas demasiado en serio, a veces uno es demasiado sensible, a veces uno le falta mucho por aprender, pero es verdad que yo diría que más que sea en la infancia yo no sabía absolutamente nada sobre nada, no sabía nada sobre nada, no sabía qué sentir, no sabía qué hacer. Y cuando iba creciendo y cuando estábamos por los 11 12 13 años, ya pasando por la pubertad y veía cómo amigos, compañeros ya hablaban de cosas más serias, ya veía cómo muchos se veían como personas más responsables, ni qué decir a los 17 18 viendo cómo muchas personas ya se metían a trabajar y estudiar, ya hablaban de cosas de adultos. Para mí es difícil porque me hacía sentir que no sabía por dónde empezar, no sabía qué hacer. O sea, qué es lo que tengo que hacer? Pero yo creo que en la adultez es tal vez es más difícil porque tienes que lidiar con el trabajo, tienes que lidiar con las responsabilidades, tienes que pagar. Podríamos decir que igualmente uno como adulto ya está empezando digamos que su camino digamos, a cumplir los sueños que uno tiene. Si tu sueño es ponerte un negocio, tienes que ponerte a trabajar en eso. Si te tienes que endeudar, te tienes que endeudar. Si quieres ser artista, ya tienes que ir planeando las cosas que vas a comprar, las cosas que vas a hacer. Si quieres ser, si quieres trabajar en una oficina, si quieres ahorrar plata para comprarte una casa, y todo eso a uno lo abruma cuando, cuando ya empiezas a estar rodeado de gente y de gente que tal vez ni siquiera, que literalmente no le importa cómo te sientes. Y yo más que sea en el trabajo a veces he solido escuchar comen- comentarios de que sí, de que apúrate, de que esto, que lo otro, de que tienes que hacer esto y que lastimosamente no puedes hacer nada porque así es en muchos trabajos, así es en muchos lugares en los que te exigen, en los que te abruman y en los que lastimosamente no puedes ni siquiera, no puedes ni siquiera ponerle una pausa a la vida porque estás trabajando, eres un adulto y tú sientes que por un momento que te abrumas porque tienes que hacer el trabajo, pero sientes que no puedes porque tienes ganas de gritar, pero no puedes gritar porque sabes que si gritas o te enojas con alguien posiblemente te despidan. Y, y es muy diferente tal vez, primero que nada, en la en la escuela primaria o secundaria, porque de alguna forma se te tiene cierta paciencia al ser un niño. Inclusive en la universidad
y dependiendo también en qué universidad estás, yo siento que todos podemos pasar por diferentes etapas. Tal vez hay personas que pasaron por una infancia tal vez menos tranquila, bueno, o sea, más tranquila. Tal vez para algunos más difícil fue el colegio, para otros más difícil fue la universidad. Y, y yo siento que, por un lado, la infancia fue lo que más me impactó porque todo me cayó de golpe, pero por otro lado, la vida adulta está siendo lo más difícil porque siento que de alguna forma, pocos te dan la mano. Claro. ¿Hubo alguna persona o figura que te haya inspirado o apoyado de forma especial? Una persona o figura que me haya inspirado. Yo, la verdad, debo decir que siempre agarro lo mejor de cada persona o ser querido que me ha estado apoyando. Yo, más que sea, aprecio el progreso que han hecho mis papás, que podríamos decir que antes eran tal vez no muy conscientes de lo que me estaba pasando. Y ahora debo decir que puedo sentir todo el esfuerzo que ellos han hecho para intentar entenderme. Por otro lado, mis hermanas también, que siempre han tratado de comprenderme y de estar ahí. Como así mismo, mi prima, bueno, mis primas, mi familia en general, mis amigos. Tengo amigos que pese a la circunstancia igual están ahí. Pero debo decir que tengo un par de figuras por las que yo, digamos, que intento motivarme, en el sentido de que siento que puedo ser una figura para ellos, y me refiero a mis sobrinos. Mis sobrinos, los hijos de mis hermanas, tengo dos sobrinos, y la verdad es que ellos, quiero pensar que todo el esfuerzo que hago de alguna forma les va a inspirar a ellos, así como a mis ahijados. Tengo unos ahijados que son unos primos, que la verdad los quiero con todo el alma. Ellos ya son unos adultos de 20 años, pero los cuidé desde que eran unos bebés. Y yo, la verdad, siento que cuando alguien te tiene como ejemplo, te tiene como una figura a seguir, yo pienso que de alguna forma te motiva. Y yo lo quiero hacer por ellos, porque siento que cuando puedes servir tú de inspiración para alguien más, yo pienso que estás haciendo un gran trabajo para este mundo en general. Así es, Eduardo. Qué lindo lo que me has contado con referente a, bueno, que tienes una familia maravillosa que te apoya. Producción, por favor, ¿podría colocar los videos? Un pingüino que vivía en la Antártida junto con 30.000 pingüinos, y él era el único que tenía características diferentes como inteligencia, honestidad y lealtad. Era de color celeste y tenía su cabello alborotado, sus lentes para ver mejor sobre los planetas. Tiene un pico y patas de color naranja y 2 aletas que le gusta mover para regularse. Su sueño era viajar al planeta más lejano y frío del sistema solar, Neptuno. En sus tiempos libres le gustaba explorar y jugar con la nieve. No le gustaba estar con todos los pingüinos. Era muy curioso, tenía interés por las matemáticas y la robótica. Así conoció a su amigo Dylan y conversaron mucho, y se ocurrió juntos estudiar los patrones de los témpanos de hielo, para así cuidar mejor el ecosistema y a los demás pingüinos. Los pingüinos lo aceptaron mucho porque le empezaba a interesar lo que hacían. Desde ese día empezaron a entender mejor y a aceptarlos. Colorín colorado, esta historia ha terminado.
Listo, Edu, mira, ahí están los videos. Y justamente ahora esta segunda parte del programa quiero hablar acerca de Arturo Ártico. ¿Cómo surgió la idea de Arturo Ártico, Eduardo? Bueno, cuando la fundación me dijo que quería que quería encontrar una forma de encontrar un símbolo para la fundación y que de esa forma pueda inspirar o pueda representar algo para, no solo para nosotros, sino para las demás personas. La verdad es que simplemente me encantó la idea y entonces llegaron a la idea de un pingüino como un representante, como una mascota. Y la verdad es que la verdad es que sí, estuve súper de acuerdo con la idea y a los pingüinos ser unos animales a los que también se les suele asociar con el autismo, me pareció una idea maravillosa. Cuando me dijeron para que creara al representante, creara la mascota de la Fundación Sendero Azul, la verdad que me llenó de gozo, me llenó de alegría hacer este proyecto, porque sentía que una mascota podía llegar a más personas. Sentía que no solo podría gustarle a los niños y a las personas parte de la fundación, sino que sentía que podía ser un representante que ayude a darle una voz más fuerte a las personas con autismo en el exterior. Y entonces me puse manos a la obra y digamos que yo sabía muy bien cómo quería que se viera. Quería que sea un cartoon muy alegre, muy único. Quería darle un aspecto único a Arturo. Y entre esos aspectos le puse un cabello alborotado, porque así como yo, mucha parte de mi vida nunca me gustó peinarme. Yo siempre andaba con los cabellos locos, con los cabellos sueltos y pienso que eso es un aspecto único que tenemos tal vez las personas con autismo. Somos alocados, podríamos decir que despeinados, que vamos así tal y como somos, y sentí que ese era un aspecto que quería resaltar en Arturo. Y las personas con autismo también tenemos un aspecto de inteligencia. Sentía que la mejor forma de resaltar eso era con los lentes, porque también pude ver que muchas personas con autismo también usan lentes, y al ser un artefacto general, decidí utilizarlo para representar eso como su inteligencia. Y el color, la verdad que pensaba dejarlo como un pingüino normal, un color gris, un color negro, pero entonces recibí la recomendación de que al nosotros ser Fundación Sendero Azul y al ser un pingüino único, un pingüino diferente, bueno, ¿por qué no ponerle un color azul? Ponerle un color azul suave y característico para que se diferencie de los demás. Y es así entonces que, bueno, digamos que así nació Arturo, un pingüino despeinado, inteligente, curioso y con ganas de saber más del mundo. ¿Qué mensaje esperas transmitir a través de Arturo Ártico a la comunidad TEA? Bueno, pienso que es un camino muy largo, ya que de la noche a la mañana no se puede simplemente transmitir un mensaje y esperar que todos lo entiendan. Pienso que va a ser un trabajo duro, pero pienso que Arturo puede ayudar de muchas formas, ya sea por medio de redes sociales, animaciones como las que acabamos de ver. Por medio de las animaciones, también quiero de alguna forma hacer que él se adapte a otros elementos. Quiero, por ejemplo, aquí acabo de diseñar un Arturo con un gorro de Navidad.
Da- Ok. Aquí en Año Nuevo con un sombrero de Año Nuevo, en Reyes Magos, ahí con una corona de Reyes Magos. La verdad que, la verdad que quiero que de alguna forma Arturo siempre esté presente en cada festividad, en cada momento, y porque siento que él puede ayudar a que de alguna forma un niño o un adulto sienta que no está solo, se sienta acompañado, y quiero que de alguna forma las demás personas que tal vez no padezcan algún trastorno, quiero que de alguna forma él sea el vocero y les comunique el cómo nos sentimos, el cómo somos, y quisiera que de alguna forma esto sea una ventana para que todo aquel que no sepa o todo aquel que esté interesado en saber un poco más tenga conocimiento sobre nosotros, y tenga de esa forma una mejor visión hacia el autismo, para que así de esa forma las personas con autismo no se sientan solas, y el resto de personas sepan un poco más del tema y estén interesados en saber más e interactuar más con nosotros. Tengo una pregunta desde las redes. Claudia nos dice, ¿y por qué le pusiste Arturo Ártico? Bueno, como los pingüinos se encuentran en la zona ártica, se encuentran, se encuentran en esa zona, yo quería darle un nombre que de alguna forma suene armonioso, como, como que así como que suene bien, así como que Ártico. Yo pensaba, ¿qué nombre queda con Ártico y Arturo? Arturo suena un nombre bonito, un nombre, podríamos decir que es un nombre común acá en Latinoamérica, y pienso que un nombre así podríamos decir que ayudaría a posicionarse, así que Arturo Ártico. Se me hizo una combinación muy bonita, porque de alguna forma logra, tal vez no una rima, pero fonéticamente suena muy bien, así, Arturo Ártico, y de esa forma logramos mezclar muy bien el término ártico y un nombre agradable para, para el pingüinito. ¿Hubo algún desafío en el proceso de elaboración del diseño de Arturo? Tal vez, mm, tal vez la dificultad de que se vea peculiar. Yo quería que Arturo se vea como un pingüino muy particular, muy especial, alguien que, alguien que de alguna forma tú lo veas y digas, hoy, como que siempre te acuerdas de él. Y para llegar a eso fue un proceso que llevó varios bocetos, varios dibujos, varios intentos que al final hacía que terminase yo dibujando tal vez a un pingüino que sí se veía bien, porque con esto no quiero decir que una persona que se vea normal no pueda padecer autismo, o no pueda ser especial, pero yo quería que de alguna forma Arturo se vea especial, se vea particular. Y cómo reflejar todo eso, cómo reflejar esa locura, cómo reflejar esa inteligencia, cómo reflejar todo eso, fueron horas y horas de proceso hasta que finalmente pude de alguna forma simplificarlo todo en el diseño que tiene ahora. Otro comentario, Claudia nos dice, qué hermoso Arturo en las diferentes festividades. Eduardo, ¿qué le dirías a otros diseñadores que quieren crear símbolos inclusivos? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Mm, Bueno, la base de cada buen diseño es la investigación. Uno, al momento de querer diseñar algo con criterio, uno necesita siempre la parte de la investigación. Esa podemos decir que es la parte fundamental. Y, pero, pero diría que si hablamos de inclusión, yo creo que a veces la forma en la que vives o interactúas con,
con esa parte de la inclusión, pienso que también puede ayudar y ser importante a la hora de dar con el diseño. Porque, bueno, yo lo puedo decir de esta forma, ya que yo también me veo un poco reflejado en Arturo, ya que yo tuve algunas vivencias, pero tal vez las personas que no han tenido esas vivencias, yo recomendaría no solo investigar, sino también acercarse un poco más a las personas o al público al que quieren reflejar aquel diseño de inclusión. Así sea que se trate de personas discapacitadas, con síndrome de Down, con tal vez con problemas de la visión, tal vez con algún otro trastorno. Pienso que más allá de la investigación es tal vez el cómo interactuar, uno personalmente, vivir la experiencia, uno personalmente, tal vez llevarse algo con uno mismo para poder sentirlo en carne propia y poder trasladarlo al diseño. Tal vez eso sería un consejo que pueda dar. Daisy Peñarreta nos pregunta, ¿cómo podemos tener a Arturo Ártico con nosotros? Bueno, ustedes pueden contactarnos al número de la fundación, al 0983-978052. La donación es de $10 y el fin es para poder seguir ayudando a muchos chicos. Eduardo, ¿qué consejo le darías a las personas con TEA que quieren seguir sus pasiones? Ay. Pienso que es algo difícil de descifrar, ya que a veces llega un punto en el que uno pasa por ya tantos momentos en los que les cuesta escuchar consejos o está harto de escuchar siempre lo mismo. Además de que no todos tenemos los mismos contextos, todos vivimos vidas diferentes y a veces es difícil dar un consejo dar un consejo para algo tan grande, tan complejo como es, pero al mismo tiempo sencillo como es cumplir tus sueños, para seguir tus pasiones. Lo que podría decir es que las personas de las que te rodeas, las personas que te quieren, también cumplen un papel importante, y rodearse de las personas adecuadas siempre va a ser importante. Como al mismo tiempo tú mismo entender que va a haber veces en las que vas a tener que sacrificar tu tranquilidad para aprender lo que es la disciplina, porque es fácil creer que hacer lo que te apasiona es hacerlo y ya, pero la disciplina es súper importante, porque a veces hacer lo que te apasiona te conlleva a práctica, te conlleva a esfuerzo, te conlleva a saber cómo mejorar, a cómo no estancarte, a cómo no aburrirte a veces de lo que haces, porque esa es una parte que la gente no suele omitir, porque a veces cuando sigues tus pasiones, a veces llega un punto en el que te aburres, en el que te estancas, en el que ya no sabes qué hacer, y solo debo decir que aparte de rodearte de las personas correctas, tienes que saber también lo que es la disciplina, sacrificar tal vez a veces tu tiempo para aprender lo que es la paciencia, para lo que es aprender a controlar tanto tus ganas como de descansar, como a veces tus ganas de querer hacer otra cosa. Son momentos en los que simplemente tienes que aprender por el lado difícil, que todo tiene su dificultad, que todo tiene su momento en que no todo es tan bonito, porque en serio es difícil vivir de lo que te apasiona, es difícil, a veces simplemente es difícil seguir lo que te apasiona, porque
lastimosamente no todo arte, no toda cosa que te gusta es barato. Hay cosas que conlleva dinero, conlleva esfuerzo, conlleva tiempo. A veces ese tiempo lleva a sacrificar tiempo con amigos, con seres queridos, pero va a haber también veces en las que debes entender que pese a que estás haciendo lo que te apasiona, también necesitas tiempo, pasar tiempo con tu familia, necesitas pasar tiempo con tus seres queridos. No todo es hacer lo que te gusta y ya. Y, pero al mismo tiempo creo que es saber cómo equilibrar todo eso, porque lastimosamente la vida no tiene un manual de instrucciones y cuando crees ya haber dominado algo, de repente aparece algo que te rompe todos los esquemas y llega un punto en el que dices, bueno, creo que hasta aquí llegué, ya pude cumplir parte de lo que quería hacer y hasta aquí llegué. Y a veces tienes que saber cuándo simplemente es que no, me falta disciplina, me falta aprender más. No es que hasta aquí llegué, es que este es el primer obstáculo que se me aparece. Y porque, bueno, también quién sabe, a lo mejor es un momento de detenerse. La verdad, el camino no es lineal, está lleno de subidas y de bajadas, hay que entender eso. A veces vas a estar subiendo y a veces solo bajando, no vas a saber qué hacer, pero por eso es importante saber equilibrar el trabajo duro, el disfrutar, el descansar, el pasar con los amigos y va a haber momentos en que quieres explotar pero creo que eso es parte también de la vida, entender que todo pasa y que todo lo bueno tiene su momento, así como todo lo malo tiene su fin, pero también debes aprender a disfrutar de lo bueno, de lo pasajero y no y creo que no olvidarte que eres una persona, un ser humano que necesita descansar, necesita momentos con sus seres queridos y claro, también necesitas apoyo, necesitas sentirte querido, necesitas todo eso, pero también necesitas encontrar aquello, no solo que te apasiona, encontrar aquello que te calma y que te reinicie un poco la vida. Ese sería mi consejo. Así es. Eduardo, hay más comentarios. Katia Vera nos dice, Dios te bendiga grandemente, Eduardo. Daisy Peñarreta, qué agradable presentación, instructivo y admirable para quienes conocen esta condición. Un fuerte abrazo. Marco Escudero, brillas con luz propia. Sigue adelante, lo estás haciendo increíble. Erika Peñarreta, te queremos, Edu, eres único y valioso, igual que Arturo. Daisy Macías, saludos desde Puerto Viejo, qué bello programa. Y bueno, ya estamos casi por finalizar el programa y quisiera hacerte la última pregunta. ¿Qué consejo le darías a los padres que tienen hijos diagnosticados con TEA? Bueno, diría que primero que nada, que se tomen su tiempo para asimilarlo, se tomen su tiempo para pensarlo, que no, yo sé que para no todo es fácil, inclusive para algunos que dicen que ya aprendieron a aceptarlo, igual les suele costar, suele ser un esfuerzo grande porque es difícil lidiar con los cambios de humor, es difícil lidiar con alguien que tú quieres, pero que de repente actúa de una forma que no entiendes. Y yo sé que ha de ser conflictivo el saber no saber qué hacer, porque ahí va a haber veces en las que tus hijos se desmoronan, y yo sé que los padres sufren, los padres no saben qué hacer, los padres se confunden. Hay otros que tal vez no pasen por lo mismo, pero tal vez inclusive se enojan, quieren renunciar a todo, ya no saben qué más hacer con su hijo, que simplemente se la pasa en conflicto, pero debo decir que, aunque sé que es diferente para todos, les recomiendo primero que nada informarse un poco,
cambiar el chip. A veces necesitamos un poco cambiar el chip porque hay gente que dice como que no, pero yo pienso que esto del autismo no es tan grave que esto del otro. Y a veces si vamos a seguir siempre con esa mentalidad, de nada sirve que te informes más, de nada sirve la ayuda si es que siempre vas a seguir pensando que de esa manera. Por eso pienso que si de alguna forma los padres se sienten perdidos, sienten que no saben qué hacer, por un lado les mando mi apoyo, les mando un fuerte abrazo, les mando mi más sincero, sigan adelante, porque yo sé que es difícil. Mis padres también han pasado por momentos así, y solo les digo a los padres de las personas con TEA que no se rindan, que el camino se está poniendo difícil, pero al mismo tiempo, si uno en serio desea, uno en serio quiere a sus hijos, uno en serio quiere mejorar, yo pienso que van a encontrar la solución. Encontrar ayuda de especialistas como la Fundación Sendero Azul, pienso que es una parte muy buena, porque en serio en la Fundación Sendero Azul todos son maravillosos. En serio, he vivido en carne propia la forma tan increíble en la que tratan a cada niño, a cada adulto. Para mí es muy admirable, y así como es importante las personas en las que nos rodeamos, los padres también necesitan rodearse de especialistas y de gente que sepa del tema, porque algunas veces en la Fundación Sendero Azul es como una terapia. Los padres van, conversan cómo se sienten, se desahogan, porque a veces eso es lo que un padre necesita, desahogarse, alguien con quien desahogarse y decir cómo se siente, y de esa forma recibir un consejo. Y yo pienso que un lugar como la Fundación Sendero Azul es importante. Y si tal vez eres un padre que no tiene una fundación, o no tiene un apoyo cerca, o una forma de llegar a ese tipo de apoyo, solo puedo decir que abraces a tus hijos, que no te olvides del amor que los une, y que de alguna forma siga adelante, que mientras tú sigas buscando la forma de encontrar soluciones, yo pienso que lo vas a encontrar. Porque tal vez no tenga la solución, o yo no sepa cómo solucionar eso, porque es fácil decir, bueno, anda a tal lado o investiga tal cosa, pero hay personas que tal vez no tienen esos recursos o no saben cómo hacerlo. Y por eso solo te digo que sigue intentando, que yo sé que vas a encontrar la solución. Gracias por esos hermosos consejos, Eduardo. Hemos llegado al final de nuestro programa. Quisiera decirte gracias por haber compartido de verdad tu historia. Cuentas con toda mi admiración, al igual que para tus padres. Ha sido un honor poder escucharte y conocer más de tu recorrido, tu talento y sensibilidad. Estoy segura que esto va a ayudar a muchas otras personas. De parte de todos los socios de la Fundación Sendero Azul, queremos expresarte nuestro profundo agradecimiento por haber colaborado con la creación de Arturo Ártico y bueno, muchas otras cosas más que nos has ayudado. Es un símbolo maravilloso, Arturo, para nosotros. Este aporte no solo nos llena de orgullo, sino que también deja una huella invaluable a nuestra comunidad. Gracias de corazón por haber aceptado la invitación a nuestro programa y por formar parte de este sueño que lo vamos a ir construyendo juntos, Eduardo. Muchísimas gracias. En serio, agradezco la invitación. Que la verdad sí me siento agradecido de saber que ayudo y formo parte de tan linda comunidad. Espero que Arturo pueda crecer, pueda ayudar a cuantas personas puedan. En serio espero poder colaborar más
y que Arturo pueda llegar a más personas. En serio, agradezco mucho este espacio y en serio que a todos les vaya muy bien y que no se rindan. Gracias, Eduardo. Y nuevamente reiteramos, si usted desea adquirir a Arturo Ártico, la donación es de $10 y puede contactarse al número 0983-97-8052. Y recuerden ustedes que para ver más de nuestros programas, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RDP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.